justamente es que la evaluación formativa no califica, o sea, no tiene como finalidad darle una nota al estudiante, sino más bien ayudarlo a mejorar su aprendizaje. Entonces, eso tiene algunas características clave. Una, para hacer evaluación formativa es muy importante que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera que aprenda. Si el estudiante no sabe para dónde vamos, es muy difícil que él se apropie del proceso de aprendizaje. Segunda característica, la evaluación formativa sobre todo busca darle buenas devoluciones al estudiante, o sea, no valoraciones. Esta es una cuestión clave a entender. Una cosa es decirle al estudiante que el trabajo está bien, regular, mal, que lo tiene que mejorar, que se tiene que esforzar más, etc. Y otra cosa es ayudar al estudiante a entender por qué una parte de su trabajo, ciertas cosas, no están bien logradas. Entonces hay un autor, Wiggins, que tiene un ejemplo muy interesante que creo que puede ayudar a entender esta idea, ¿no? De que el estudiante no debería depender de que el profesor le diga, sino en lo posible que el estudiante se dé cuenta por sí mismo. Entonces, Wiggins cuenta el caso de un profe de educación técnica que les está enseñando un curso de soldadura a los estudiantes. Les da un instructivo y los hace soldar un marco de aluminio que tiene que satisfacer una serie de criterios. Y les dice, cuando terminen, escriban su nombre con un marcador en el marco y me lo dejan sobre la mesa. Los estudiantes trabajan y cuando terminan se acercan a la mesa. Y cuando llegan a la mesa se encuentran que en la mesa hay una cantidad de marcos hechos por otros estudiantes, ordenados en una gradación, desde los que están perfectos, 90 grados, prolijos, etc., hasta los que están todos torcidos, mal hechos. Y entonces dice, los estudiantes llegan, miran lo que hay en la mesa, miran lo que traen, y algunos se dan vuelta, se van para su mesa y vuelven a trabajar. Y se dan cuenta ellos mismos de que lo que hicieron no es lo que, no llegaron a lo que se pidió. Entonces Wiggins dice, eso es un buen dispositivo de evolución. Claro, es muy fácil de hacer con un objeto material, pero entonces, ¿cuál es el equivalente o uno de los posibles equivalentes a eso en un trabajo intelectual? Una de las técnicas de trabajo que propone es darle a los estudiantes 4 ejemplos de trabajos. Suponete que es un informe de investigación o un ensayo histórico, un trabajo de literatura. Entonces, darles 4 ejemplos de otros estudiantes que no sean del grupo, donde haya una gradación, donde haya uno que sea muy bueno, uno regular y uno malo, sin decirle a los alumnos cuál es cuál. Y ponerlos a trabajar en equipo y decirles, revísenlos y ordénenlos. Y díganme cuál es el mejor, cuál es el siguiente y cuál es malo. Y luego discutan por qué. ¿Por qué ustedes dicen que este es el mejor? Entonces eso obliga a los estudiantes a pensar, por un lado, sobre lo que están haciendo, sobre lo que se espera del trabajo, y luego los estudiantes tienen que, después de haber hecho eso, revisar su propio trabajo y mejorarlo. Entonces esa es una segunda característica de evaluación formativa. Hacer buenas devoluciones que le permitan al estudiante darse cuenta él mismo de lo que está logrando y lo que no. Y el tercer componente clave, en mi opinión, es el de la coevaluación. Usar el que los estudiantes se aporten, se revisen unos a otros. En educación tenemos a veces la desviación, digamos, de que todo lo tenemos que corregir los profes. Entonces a veces nos recargamos de trabajo. Y muchas veces los estudiantes pueden y aprenden mucho de ellos revisando uno los trabajos de otro, haciéndose comentarios y sugerencias unos a otros. Siempre sin calificaciones, porque una de las confusiones que hay es que a veces uno, cuando dice coevaluación o autoevaluación, significa ponerse nota a uno mismo, o ponerle nota al compañero. No es eso. Hay que sacar la calificación del medio y de lo que se trata es de que los estudiantes se hagan aportes unos a otros. Evaluación auténtica es una línea de trabajo que desarrolló un grupo de gente en Estados Unidos. Arrancaron con el trabajo de enseñanza para la comprensión de Gardner. Luego, bueno, de los autores que a mí me parecen más interesantes es Grant Wiggins. Y él lo que dice es que es muy importante que el contenido escolar en la escuela o en la secundaria
se trabaje y se utilice de maneras similares a las que se usan en la vida real. La matemática se usa en la vida real todos los días, o es necesaria para entender información que aparece en los medios, datos económicos, situación social del país, etc. Entonces, la crítica que hace Wiggins es que muchas veces en la escuela y en la secundaria creamos o le damos al estudiante situaciones que son artificiales, ¿no? Yo ponía como ejemplo, un ejemplo es repartir chocolates utilizando fracciones. Entonces, fulanito tiene un chocolate y comió 6 octavos o 7 novenos y el hermano comió la mitad de lo que quedaba y cuánto quedó. Nadie usa las fracciones en ese sentido. O yo ponía otro ejemplo de un ejercicio de física, ¿no? Un gato que persigue un ratón en trayectoria rectilínea y a velocidad constante, y cuánto demora en alcanzarlo y si lo va a alcanzar o no, etc. Que está bien como intento de acercarlo a la vida real, pero en realidad nadie usa, o sea, primero, ningún gato ni ningún ratón corre en trayectoria rectilínea ni a velocidad constante. Pero hay otras situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la trayectoria de las naves espaciales o cómo, o sea, hay cosas fascinantes, ¿no? Toda la cuestión esta de la sonda que estaba calculado que llegara a la luna de Júpiter en tal año, todo eso requiere los mismos conocimientos de velocidad, aceleración, etcétera, distintas fuerzas. Uno puede pensar situaciones. La evaluación auténtica significa poner el contenido en situaciones que podrían ocurrir en la vida real. En la vida cotidiana, por ejemplo, entonces hay un ejemplo que nosotros ponemos que es un maestro que le dice a los estudiantes, llovió y hay un charco de agua en el patio y los muchachos quieren jugar al fútbol, entonces Andrés dice, consigamos un lampazo para expandir el agua para que se evapore más rápido. Y entonces la pregunta que les hace es, ¿estás de acuerdo con lo que propone Andrés? Y fundamenta tu respuesta usando los conceptos de cambio de estado, temperatura y demás que usamos en clase. Entonces es un ejemplo donde el estudiante no tiene que repetir de memoria lo que estudió sobre cambio de estado y demás, sino que tiene que usar el contenido para una situación que es perfectamente plausible en la vida cotidiana. Y del mismo modo hay situaciones auténticas de la vida social. Bueno, otras situaciones es un maestro, un profe que los pone en la disyuntiva de que se va a construir un centro comercial en una localidad, que eso trae como beneficio la creación de fuente de trabajo, pero trae como costo social que se va a destruir una cantidad de especies de la flora y por tanto atrás de la fauna del lugar. Entonces les dice a los estudiantes, bueno, ¿cuál es el problema que hay aquí y qué solución pondrías? Es una pregunta abierta, no tiene una solución predeterminada, los estudiantes pueden agarrar la respuesta por distintos caminos. Es una situación donde hay valores en conflicto, fuente de trabajo, sostenibilidad del medio ambiente. Entonces, situaciones auténticas es eso, es colocar, en vez de colocar preguntas abstractas sin contenido o ejercicios artificiales, proponerle al estudiante situaciones que sean más similares a las formas en que el conocimiento se usa en la vida real o en el trabajo que hace un científico, un historiador, etc. Hay algunas cosas como que están que nadie discute. Primero, lo que tú acabas de decir, la evaluación es al final. Segundo, la evaluación ocurre en 40 minutos, los tiempos que tenés para la prueba. Tercero, la evaluación es estrictamente individual. Y cuarto, la evaluación es una prueba escrita. Entonces tenemos esa noción. Y quinto, agregaría, la evaluación tiene que tener una nota, si no, no es evaluación. Entonces, ¿cuál es la cuestión que está de fondo y que es importante distinguir? Es que en realidad hay dos funciones completamente distintas de la evaluación que las tendríamos que trabajar por separado. Por un lado, los docentes tenemos en algún momento que calificar a los estudiantes y que la calificación es dar cuenta pública de en qué medida cada estudiante logró aquello que se esperaba en el curso de acuerdo al currículum, al plan de clase, etc. Pero eso es una cosa.
Y otra cosa distinta es la evaluación que ayuda al estudiante a mejorar. Esa es una evaluación que debería ocurrir durante todo el proceso. Yo pongo esta imagen, ayuda mucho a entender esto. Imaginen una gimnasta olímpica, ¿no? Que es un desempeño complejo de evaluar. ¿Cómo se evalúa en gimnasia olímpica para otorgar la medalla de oro, la medalla de plata y la medalla de bronce? Bueno, hay un jurado que observa el desempeño y coloca puntos de acuerdo a distintos aspectos que todo el mundo sabe cuáles son. La gimnasta sabe qué es lo que está mirando el jurado y le dice 7,8 en cómo entraste en el escenario, 8 puntos en la sincronización entre el movimiento y la música, el modo como termina en la performance, etc. Ok. Esa evaluación tiene una finalidad específica, que es la competencia de los Juegos Olímpicos. Ahora pensemos en el entrenador de esta atleta. Entonces imagínate que el entrenador lo que hace es decirle a las 7,5 en la entrada, 8,8 en sincronización, 9,2 en la salida, etc. Bueno, ahora sigue de vuelta, lo vuelve a hacer y otra vez. Bueno, ahora 7,7. Eso no es el modo de ayudarlo. ¿Qué es lo que hace un entrenador? Observa el desempeño, ayuda o le hace notar al atleta, bueno, lo que pasa es que tú cuando entras pones el pie de esta manera y después en tal momento fíjate que haces tal cosa, lo ayuda a darse cuenta de cómo lo está haciendo y a partir de eso qué cambios tiene que ir introduciendo para mejorar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Es que hay dos formas de evaluación que son completamente distintas y que tienen propósitos distintos. Una es la del jurado que tiene que calificar para una competencia y otra es la del entrenador que tiene como finalidad ayudar a mejorar. ¿Qué es lo que pasa en la educación? Que los docentes tenemos que hacer las dos cosas. Ese es claro, ese es el desafío y la complejidad que tiene el trabajo docente. Nuestra función principal, a mi juicio, es hacer el trabajo del entrenador, ayudar al estudiante a mejorar, acompañarlo, darle devoluciones que lo ayuden a darse cuenta de cómo está haciendo las cosas y cómo puede mejorar. Pero en determinado momento nos toca hacer de jurados y poner una calificación, no para una competencia, pero sí para decir qué tanto aprendió el estudiante. Lo que ocurre en la práctica es que este rol de jurado de algún modo se come al de entrenador. ¿Por qué? Porque sin darnos cuenta los docentes empezamos a usar como modo de devolución el puntaje, la nota, la calificación. Entonces hacemos este ejemplo que yo ponía así en forma de caricatura de un entrenador que en vez de darle devolución le da puntos cada vez que el atleta se desempeña. Entonces, en educación lo que nos pasa es eso, tenemos muy introyectado de que a todo hay que ponerle una nota. Además, no solo lo tenemos los docentes, sino que los estudiantes nos piden notas y no se las damos. Y los papás de los estudiantes nos vienen a reclamar la nota si no la ponemos. Y eso lo que termina haciendo es que el estudiante, hay un autor que lo dice en broma, se vuelva adicto a la nota. O sea, para el estudiante termina siendo más importante la nota que el aprendizaje. Entonces, por eso parte de lo que nosotros proponemos y trabajamos con los docentes es dejar a un lado la nota, circunscribir la instancia de calificación a ciertas actividades y en el trabajo cotidiano en el aula enfocarse más en esto, en preguntas o devoluciones que ayuden al estudiante a reflexionar sobre lo que está logrando y lo que no, sobre lo que necesita mejorar, a que los estudiantes se hagan sugerencias unos a otros, pero sin que esté la calificación de por medio. Ese es un poco el enfoque de enfatizar más la evaluación formativa. Sí, con esto no quiere decir que en determinado momento sí voy a tener que calificar y es importante que el estudiante sepa desde el comienzo cómo va a ser eso, en qué momento, etc. Pero que no esté preocupado todo el tiempo por la nota.